Gracias por continuar con nosotros. El diputado Roberto Aguizón nos acompaña esta mañana en la entrevista de Hechos AM, con quien vamos a conversar sobre diversos temas, entre estos, obviamente, su candidatura por la alcaldía de Santa Tecla, y vamos a preguntarle también sobre esta decisión que en su momento difundió y tomó el expresidente de la República, Mauricio Funes. Emitió un comunicado que más adelante voy a leer algunos fragmentos y escuchar también ya la posición de el diputado Roberto Aguizón, uno de los diputados que había sido demandado por el presidente de la República, el expresidente de la República, Mauricio Funes, a la par de Ana Vilma Escobar. Usted recuerda, esta decisión del expresidente Funes se da en el marco de un debate que había en la Asamblea Legislativa, si se desaforaba o no al diputado Roberto Aguizón, aun cuando la comisión había dictaminado que no había lugar, esa fue la resolución, ¿no?, para desaforar al diputado Roberto Aguizón. Pero vamos a hablar de otros temas. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido. Gracias, Romeo, buenos días, un gusto estar contigo, con todos los televidentes, y bueno, un saludo también en este inicio de semana para ti, para todos los que nos están viendo. Roberto, la última vez que conversamos contigo estaba ya tomando forma esta candidatura, ¿no?, por Santa Tecla, el municipio de Santa Tecla, y creo que ahora el camino está un poco más allanado. Coméntame un poco cómo se ha venido desarrollando esto y qué tan en firme está ahora, o qué más firme está ahora tu candidatura por Santa Tecla. Bueno, mira, primero por asuntos que le conciernen precisamente al reglamento interior que se ha creado, el reglamento para este nuevo proceso. Déjame decirte que no puedo profundizar demasiado en el tema de la candidatura, solamente hablarte de cómo estamos hasta el momento. Porque lo que se busca es que no haya ningún ventajismo para ninguno de los precandidatos. Pero habemos 3 precandidatos inscritos para la alcaldía de Santa Tecla: tu servidor, el ingeniero Fernando Fuentes y el licenciado Ulises García. Y estamos esperando la fecha de la votación. Entiendo que se han venido moviendo las fechas, aunque soy miembro del COENA, para efectos de todo lo que tenga que relacionarse con el proceso de selección de candidatos, pues me he inhibido, me he exonerado de poder conocer. Así que solo me he enterado a través de... Para no ser juez y parte en esto. Es correcto, así que solo me he venido enterando a través de los comunicados que ha sacado la Comisión Electoral Nacional, y la votación que iba a ser antes de las vacaciones de agosto se trasladó para el próximo 24. Así que el 24 de agosto será el día que se llevarán las elecciones en los municipios donde iremos a elecciones. Santa Tecla es uno de ellos. Elecciones, sí, para escoger al candidato, ¿no? Es correcto. Primarias, una especie de primarias. Una especie de primarias. Ajá, ajá. Así que... Participan 3, me dices. Ahorita estamos 3, sí. Ya no puede inscribirse nadie más. Hubo una persona que se retiró y 2 que continúan junto con este servidor en la disputa por la elección interna. El partido va a anunciar este fin de semana que viene los candidatos que ya quedaron en firme, o sea, aquellos que van a reelección, o aquellos, en el caso de diputados y en el caso de alcaldes, o aquellos municipios donde hubo consenso. Creo que por razones obvias y también para la transparencia del proceso, en Santa Tecla hemos decidido ir precisamente por un sistema de elección interna. Así es que Santa Tecla, junto con otros municipios, serán escenarios de las votaciones este próximo 24 de agosto. ¿Están los que tienen que estar como precandidatos? Pues bueno, son los que en nos su hemos momento inscrito. te preguntaron también por la persona que se retiró, que tú lo estabas... Es decisión propia. Creo que cada quien puede tomar las decisiones que quiera, y el proceso está abierto para que sea la base del partido directamente la que determine a quién quiere como candidato a alcalde para Santa Tecla. Roberto, solo para ahondar un poco más sobre esto, ¿no? Tu posición respecto a aquella denuncia que hizo en su momento esta persona que se retiró, que decía que los dados, pues obviamente la figura de Roberto Aguizón pesa y los dados están cargados, ¿no? Que era como lógico pensar que al final Roberto iba a ser el candidato por el municipio de Santa Tecla. Bueno, mira, yo no puedo ahondar en sus decisiones, simplemente decirte de que es un proceso abierto, un proceso transparente, que tenía las mismas posibilidades que tenía cualquier otro. Si las bases del partido hubiesen decidido que yo fuera para diputado y no para alcalde, pues eso lo determinarán las bases del partido. Si quieren que este servidor sea el candidato a alcalde y próximo alcalde de Santa Tecla, pues ellos lo decidirán. Si quieren que sea uno de los otros 2 contendientes, el poder está en la base y después en los electores. Una persona que está acostumbrada a competir, no veo por qué va a huir de la competencia. ¿Esta es una decisión personal
el haber participado como candidato o precandidato a la alcaldía municipal y dejar la Asamblea Legislativa? Pues sí, es una decisión después de una base un sondeo. Es después de una amplia reflexión. Ajá. Hay que dar espacios también en el legislativo, ya tengo cierto tiempo de estar ahí. Y por otro lado, ya la comunidad de Santa Tecla, la gente del municipio me lo venía pidiendo desde hacía varias elecciones atrás. Tengo un vínculo muy directo, muy cercano con Santa Tecla, desde que soy diputado del Departamento de la Libertad. En 2003 fui electo la primera vez. Desde esa fecha me he mantenido a cargo o directamente relacionado con el municipio de Santa Tecla. Lo he recorrido desde el volcán hasta Los Pajales, lo he caminado desde Alpes Suizos hasta el Platillo, o sea, lo conozco todo el municipio. Ahí comencé mi vida laboral. Cuando todavía estaba estudiando en la universidad puse un negocio junto con mi esposa. Entonces todavía éramos novios, pero ya estábamos comprometidos. Se llamó Carnicería Carnideal. Yo estudié agroindustria y en la avenida San Isidro y la calle Chiltepán en Ciudad Merliot pusimos esta carnicería y distribuimos carne al por mayor y al por menor. Así que toda la gente de la zona me conoce, la gente de la Sabana, de Jardines del Volcán, me conocieron a mis 19, 20 años cuando empecé a trabajar con un negocio propio en esa zona. Roberto, ¿quién corre en tu lugar como diputado entonces? Pues entiendo que hay varias personas inscritas. Hoy precisamente en un matutino salía que entre los inscritos en Santa Tecla está precisamente Rodrigo Ávila Vilés. Como candidato. Como candidato a diputado. Y creo que el tema de seguridad es un tema que él maneja perfectamente y es uno de los principales problemas, si no el principal problema de los salvadoreños. Y en el legislativo se necesitan también personas con experiencia y conocimiento en materia de seguridad para poder legislar de mejor manera y desde ahí emitir políticas públicas que permitan también a la ciudadanía sentirse más segura, sentir que la ley está de su lado, como las reformas que aprobamos hace unos cuantos días, ojalá que pudiéramos platicar también de ello, las reformas al artículo 331 del Código Procesal Penal, que lo que buscaba precisamente era darle mayor tranquilidad y mayor seguridad, además de hacer coherente la ley para separar a los correctos de los incorrectos, a las personas honradas de los delincuentes. Así es que precisamente medidas como esa y otras tantas que se puedan dar se necesitan de personas con conocimiento en materia de seguridad. ¿Es el único candidato ahora mismo? No, mira, en el Departamento de la Libertad ganamos 5 diputados de 10 posibles en 2012. Yo fui el primer diputado, pero quedaron otros 4. Y también hubo 5 suplentes, de los cuales lamentablemente uno de ellos, que es precisamente mi suplente, falleció hace poco. Omín López Escalante, una persona honorable, muy querida en el departamento, una persona con una amplia trayectoria en Arena desde que se fundó Arena, y fue fundador de Arena en Antiguo Cucatlán precisamente, pues pasó a mejor vida. Otro pues se alejó del partido, otro suplente, así que de los suplentes que quedaban, uno optó por correr como propietario y según el reglamento, todos los diputados que quieran ir a reelección de los actuales pueden ir a reelección en el orden que fueron electos. Si alguno ya no corre, pues todo, valga la redundancia, se va a correr en la misma orden. Y si algún suplente decide pasar al propietario, se le dará la oportunidad para ir inmediatamente después. Así es que hay 5 diputados ya en firme, 5 candidatos, y hay 5 espacios por llenar. Rodrigo Ávila es uno de los que llenarían estos espacios. Están corriendo dos mujeres, dos licenciadas, una en Derecho y otra en Economía, creo, que son Carla Hernández y Felisa Cristales. Y además se han inscrito otros miembros del partido, claro, como precandidatos. Uno de ellos es Juan Valiente, Mario Monroy, se han inscrito, bueno, hay varias personas que están inscritos, o sea, que van a ir a elecciones. 10 plazas que hay en el Departamento de la Libertad. Hay 7 precandidatos para 5 plazas de diputados propietarios. Para 5 plazas, y entre ellas entra... está Rodrigo Ávila. Está Rodrigo Ávila, que es el exdirector de la policía y ex candidato presidencial. Y fue director departamental de la Libertad por casi 4 años, así es que tiene un conocimiento grande dentro de la base del partido y dentro de los electores del departamento. Recordemos
el Departamento de la Libertad, cuando él corrió como candidato presidencial, fue, creo yo, el que mayor porcentaje de votos le dio. Así que tiene un amplio nivel de conocimiento y de aceptación dentro del departamento. Eso no quita que también los otros precandidatos tienen buenas oportunidades, porque son personas que han venido trabajando el departamento desde hace bastante tiempo. Así que esperemos que presentemos una planilla también, como siempre lo hemos hecho, una planilla que sea verdaderamente elegible y aceptable para todos los electores del departamento y podamos mantener los 5 diputados. Es más, yo creo que podríamos aspirar, después de los resultados de 2014, donde Arena tuvo un desempeño muy bueno en ambas elecciones, en el Departamento de la Libertad, así como también el resultado que tuvimos en 2012, sentimos que podemos mantener los 5 diputados y si pasamos de 50% aspirar a 6 diputados. Roberto, ¿cómo se eligen estos candidatos? Solo recuérdanos un poco, ¿no? ¿Cuánto pesa, por ejemplo, la opinión de Roberto Dawison para elegir a estos candidatos y avalar a estos candidatos, como el caso de Rodrigo Ávila y los otros candidatos? Yo no soy la persona que va a avalar a ningún candidato, supuesto, eso pero te pregunto, lo va a decidir el electorado del padrón interno del partido. Okay. Y serán precisamente las bases del partido quienes definirán a quienes quieren como sus candidatos a diputados para que complementen la planilla. Como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Santa Tecla, yo estoy inhibido de hacer campaña para cualquier otro candidato. Lo que sí siento, y esto es importante porque es un tema de ley, no es un tema de Roberto Dawison o del COENA, sino que es un tema de la ley de partidos políticos, tiene que haber representación femenina. Tiene que haber representación femenina y esto, lamentablemente, hubo pocas mujeres que se inscribieron para precandidatas a diputadas propietarias. Así que esto obliga a hacer un esfuerzo grande para que las únicas 2 que se inscribieron y que pasaron a la siguiente etapa tengan oportunidades reales de poder quedar, pero serán las bases las que van a definirlo. Y si las bases deciden otra cosa, será en la planilla de diputados suplentes donde se dará la compensación para cumplir con lo que la ley manda. Claro, yo estoy de acuerdo y entiendo eso. Lo que quería preguntar es, lo que pasa es que, a ver, para no poner tu caso, ¿no? Si X persona corre por Chalatenango, como diputado, pues también debe de intentar que las personas que van a correr, o si corre como diputado, por ejemplo, como candidato al alcalde, por ejemplo, del municipio, de la cabecera departamental, tiene que intentar que los diputados sumen, que sean candidatos fuertes también, porque esto le ayuda también a su elección como alcalde, ¿no? Y viceversa, por eso digo, también. Pero no sería raro que te pregunten a ti qué piensas de los candidatos que llevamos. Eso no significa que mira, influyas. Fíjate que, por lo menos para el caso de Santa Tecla, Santa Tecla es un municipio muy especial, porque tiene el mayor nivel de escolaridad promedio del país, solamente superado, pero por muy poco, por Antiguo Cucatlán. Es más, es el municipio que tiene la mayor concentración de centros educativos por kilómetro cuadrado. Hay 395 centros educativos en el municipio, de los cuales 98 son públicos, o sea que hay 297 centros educativos privados dentro del municipio, de los cuales 4 son universidades, o sea que hay 393 desde kinder hasta bachilleratos, centros educativos que son privados, con una escolaridad promedio a nivel urbano, donde está el 98% de la población de 10º grado, o sea, de primer año de bachillerato a 2009, o sea que a esta altura estoy convencido de que la escolaridad promedio a nivel urbano, que es la escolaridad promedio del 98% de la población de Santa Tecla, supera bachillerato y ya tiene nivel universitario técnico. Sé que es gente bien informada, gente que analiza su voto y por eso hemos visto cómo han cruzado los votos en Santa Tecla. Y así como para diputados hemos tenido muy buen desempeño, no así lo habíamos tenido para alcaldes. La gente razona su voto en Santa Tecla. Así es que no importa lo que Roberto Dawison o cualquier miembro del partido diga sobre un candidato a diputado, la gente de Santa Tecla va a buscar tener su propia opinión y va a votar en base a su convicción y al análisis propio que saque y las conclusiones que a las que llegue de lo que más le conviene para el municipio
y para el país a nivel de la Asamblea Legislativa. ¿Ves difícil o no tan complicada para la Plaza de Santa Tecla, ganar la Plaza de Santa Tecla? Mira, Santa Tecla es una plaza, como ya te dije, de voto razonado. Así que es muy importante no solamente quien vaya como candidato a alcalde, sino también la propuesta que se le lleven a los tecleños. Los tecleños tienen muchos problemas dentro de su municipio, y también hay que reconocer que algunos de estos, que son los del día a día, están solventados. Hay que reconocer que se ha tenido, y por algo han ganado durante 5 periodos consecutivos, han ganado el municipio, el FMLN, y es porque le han cumplido algunas de las demandas y de las exigencias de los tecleños de manera efectiva. Pero hay otros elementos que han sido desatendidos y que los tecleños están resintiendo. Como te lo dije la vez pasada, la mayoría de los tecleños son inmigrantes, por llamarlos de una manera. Son gente que buscó, después de vivir en otros municipios, un clima, no solamente me refiero al clima medioambiental, sino que un clima de convivencia pacífica, tranquila, un lugar adecuado para criar a sus hijos y para poder desarrollarse como núcleo familiar. Y encontraron en Santa Tecla esa oportunidad. Pero la situación de seguridad en Santa Tecla, si bien no es de los municipios más violentos del país, la situación se ha venido mejorando. Además, también ese clima de convivencia necesita de que las zonas comunes, las áreas verdes, los parques, estén atendidos, y muchos de ellos han sido descuidados. Entonces, el tema de seguridad, el tema de movilidad dentro del municipio, el tema de conectividad y también el clima para hacer negocios. Santa Tecla se ha convertido en una ciudad dormitorio, y eso no está malo, pero sí se busca, si se buscara generar mayor oportunidad de empleo dentro del municipio, la gente no tuviera que gastar tanto en combustible y tener que lidiar con el tráfico para ir a otro lugar a trabajar y después regresar a su casa. Claro, Roberto, vamos a hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar para continuar conversando con el diputado Roberto Aguizón, precandidato a la alcaldía municipal de Santa Tecla. Volvemos en breve. Muy bien, estamos de regreso. Roberto, tú me hablabas de unas reformas que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa a propósito del tema de seguridad. Hay que recordar que hoy es un día en que se va a lanzar aquí en la capital la policía comunitaria, una policía que de alguna manera, pues sí, algunos están cifrando esperanzas, no cifran esperanzas de que pueda servir para comenzar a neutralizar el tema de la delincuencia y la recuperación territorial. Quiero escuchar tu opinión sobre esas reformas. Lo que sí recuerdo que recientemente se aprobó la reforma de defensa, ¿verdad? De legítima defensa, en donde le permite al ciudadano no ir a prisión, sino más bien tener otras medidas alternas digamos, si comete un delito en defensa propia. Mira, primero yo quiero dejar claro de que no hay tal ley de legítima defensa. Eso fue... Es una reforma. Es correcto, es una reforma al Código Procesal Penal, precisamente al artículo 331. Pero yo creo que hay que dejar las cosas claras porque al calor de la discusión, y como decía Katharine Graham, la fundadora de The Washington Post, las noticias y la verdad no son la misma cosa. Resulta que al calor de la discusión, uno de los diputados que estaba apoyando esta iniciativa dijo, esta es la ley de la legítima defensa. No hay tal ley de legítima defensa. El Código Penal, en su artículo 27, habla de los excluyentes de responsabilidad. Y dice, artículo 27, no es responsable penalmente. 1. Quien actúa u omite en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo de un derecho o de una acción o de una actividad lícita. Entiéndase, el trabajo de la policía, el trabajo del ejército cuando ayuda a la policía. Luego dice, 2. Quien actúa o omite en defensa de su persona o de sus derechos. O sea, la legítima defensa, ya la ley te contempla. Dice, tú no eres responsable penalmente cuando te defiendes. Y dice todavía también el numeral 3, quien actúa o omite
por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno. Entiéndase cuando un agente de seguridad, o sea, un policía, un agente del CAM o un guardia de seguridad, o tú estás viendo que a la par están asaltando, o sea, tú no eres directamente el involucrado, no está siendo atacado el policía, pero está viendo que están asaltando a la par de donde está él, o el guardia de seguridad está viendo que a la par de donde está él están asaltando o quieren matar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue hacer coherente la ley, porque ya dice la ley que cuando tú actúas para salvar a alguien o salvarte tú mismo, tú eres exento de responsabilidad penal, o sea, no vas a ir a la cárcel, pero eso va a ser hasta después de que el juez lo determine, o sea, hay un juicio de por medio para llegar a esa conclusión. Entonces, el artículo 331 del Código Procesal Penal habla de procedencia de las medidas alternativas o sustitutivas a la detención provisional, o sea, que la ley ya te permite que cuando vas a enfrentar juicio por algún delito, si siente, y así comienza el artículo 331, no obstante lo dispuesto por los dos artículos anteriores, los que hablan de la detención provisional, y aunque el delito tuviera señalada pena superior a 3 años, o sea que es delito grave, cuando el imputado no esté el imputado no esté sometido a otras medidas cautelares y se pueda creer razonablemente que no tratará de sustraerse de la acción judicial, podrá decretarse una medida cautelar alterna. O sea, cuando la persona no se crea que no va a huir. Pero sigue después la ley actualmente. No procederá a aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional en los delitos siguientes. Y comienza homicidio simple. Cuando tú te defiendes de alguien, de un agresor, y lo matas, es homicidio simple. Entonces la ley te dice ahorita que vas a quedar libre, pero hasta después del juicio. Mientras tanto, tú tienes que ir a la cárcel. Entonces, imagínate aquella persona que se le metieron a su casa, están asaltándolo, porque están en total desventaja, porque nadie sabe cuándo va a ser asaltado. Se le meten a su casa, lo amarran a él, amarran a la esposa, quieren violarle a la hija, se logra desatar y pese a la desventaja, logra defenderse y mata al agresor. Él llama al 911 y resulta que por ser homicidio simple, pese a que él no quiso huir, él se estaba defendiendo. Hay indicios suficientes de que es legítima defensa. Claro. Lo van a meter a la cárcel hasta que termine el juicio, no le van a dar una medida sustitutiva. Entonces lo que le agregamos a este 331 es otro inciso, que cuando concurran los preceptos de la legítima defensa que habla el artículo 27 del Código Penal, el juez pueda decretarle una medida sustitutiva en vez de la detención provisional. Eso es lo que hemos hecho, hacer coherente la ley. Imagínate que en un autobús alguien se defiende de un asalto y todos están siendo asaltados y uno de ellos se logra defender, como ya hemos tenido tantos casos conocidos. Y la persona se queda en vez de huir. Y hay 20, 30 testigos de que la persona herida o muerta se defendió. Es el atacante y no la persona que los hirió o lo mató. Y además no se sustrajo no huyó, se quedó ahí y lo van a tener preso hasta que termine el juicio. O sea, no me parece justo, no me parece correcto. Roberto, ¿qué piensas de aquellos que dicen, bueno, mire, esto abona al clima de violencia que tiene el país, ¿no? Porque no es una medida para contribuir a la paz, sino más bien a la violencia que tiene el país. No, al contrario, discúlpame, ya te expliqué que la ley ya te faculta. Además es un instinto humano natural, el de supervivencia. Entonces, la ley ya te faculta, no estamos haciendo nada nuevo, no estamos agregándole nada nuevo, simplemente estamos diciendo que si la persona es la víctima y pese a la desventaja logró repeler al victimario y se defendió, hombre, que no le den cárcel mientras dure el juicio, sino que se le dé una medida sustitutiva. Esto es para separar, como te dije, a los delincuentes de los correctos. Eso es lo único. Imagínate que van a meterte a la Bartolina con otros mareros de la clica del tipo que te asaltó y que mataste. Pero ahorita el derecho ya lo tienes, o sea, la facultad de poderte defender y que la ley te va a reexonerar si demuestra que fue legítima defensa, eso ya lo tiene ganado. No es nuevo. Ahora, esto no es para disminuir los índices de criminalidad, es para la defensa de las personas. Es para empoderar al ciudadano.
honesto, que está siempre sometido a la delincuencia y que la ley de forma perversa lo castiga por actuar correctamente. Y se pregunta, bueno, Roberto, ¿cuántos de los ciudadanos tienen armas, no? Por ejemplo, saben utilizar una arma, o esto lo que va a propiciar es la compra de más armas para defenderse, ya que la persona de repente, no va a ir presa, dice, bueno, por hoy sí ejemplo, compro mi arma. Hubo un caso de una persona... Y me defiendo, ¿no? Hubo un caso de una persona que se metieron en su casa y él no tenía arma. El que tenía el arma era el asaltante. Y él logró con una almadana que tenía dentro de la casa golpear al que lo estaba amenazando con la pistola. Otro con cuchillo se le tiró encima, logró quitárselo encima, logró agarrar la pistola. Es más, la pistola, según lo que salía en los periódicos, la dispararon los tipos y se le encasquilló, o sea, no le percutó la bala. Entonces, el tipo, ahí es donde, ante la frustración del asaltante, que ya lo había disparado para matarle, él logró salvarse, quitó el arma, logró desencasquillarla y mató a 2 de los 4 asaltantes, los otros 2 huyeron. O sea, no necesitas tener un arma para defenderte. Hubo un caso de un abuelo que estaba defendiendo a su nieto que estaba siendo asaltado y con un bate. O sea, el tema es que tú estás en desventaja cuando eres víctima de la delincuencia. Y de repente, pese a la desventaja, logras salvarte. Imagínate un guardia de seguridad que ve que están asaltando a la par, ve que están matando a la gente a la par o van a asesinarlas y él no actúa porque si se mete la ley lo castiga. Pero ahora la ley estaría de su lado porque él estaría actuando correctamente y no tendría por qué negar la ayuda. Claro. Roberto, ¿qué piensas de la policía comunitaria, de este despliegue que se ha comenzado a hacer y que hoy continúa aquí en la capital, según lo ha informado Casa Presidencial y el mismo Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país? Bueno, tuve la oportunidad en la comunidad de San José del Pino, en Santa Tecla. Fui invitado por la comunidad a un convivio comunitario. Y es una de las zonas más complicadas del municipio, tal vez la más complicada. Y sin embargo me encontré sorprendentemente con que toda la gente estaba en la calle, celebrando, había un festival gastronómico, habían juegos. Y me encontré con expandilleros que se habían organizado para, junto con un programa del PNUD, para sacar a pandilleros de la criminalidad. Y crearon pequeños negocios de criaderos de tilapia, alquilan bicicletas, otros tipos de negocios de reparación de electrodomésticos y han podido rescatar muchos pandilleros de las pandillas. Pero lo que más me llamó la atención fue ver el actuar de la policía, porque en la casa comunal está un puesto permanente de la policía que está trabajando como policía comunitaria. Y ese contacto con la ciudadanía les ha permitido tener mejor control del territorio y apaciguar una zona que era una de las zonas más difíciles, y eso permitió que el programa del PNUD funcionase. O sea, no es una mala idea, pero al final de cuentas son las personas las que hacen la diferencia y no las instituciones. O sea, tú puedes tener una institución y puedes tener la ley, puedes tener la mejor de las ideas, pero si la persona no actúa correctamente, si la persona no se compromete con el proyecto y no hace lo que debe de hacer, el proyecto fracasa. Ahí es importante el perfil del policía, ¿no? Es correcto. Ahí hay, en la zona esta de San José del Pino hay un cabo, con el apellido de él, sí, Rodríguez Ramírez, pero él es el jefe de la delegación. Y tuve la oportunidad de platicar con él y otros de los agentes que estaban ahí, y lo que me decían los agentes, que es el liderazgo del cabo, que ha sabido interactuar con la comunidad. Entonces, las personas van a hacer la diferencia, depende de la preparación que le den y del seguimiento que se le dé, es que tendrá éxito o fracasará ese proyecto. Ok, Roberto, vamos a retomar, o mejor dicho, hablar un poco sobre este tema también. Lo dije cuando comenzamos la entrevista, aquí vamos a hablar sobre un poco sobre este tema, ¿no? De la decisión del presidente de la República, del expresidente Mauricio Funes, de no continuar con el juicio contra 3 dirigentes del Partido Arena, miembros del Partido Arena, 2 diputados y Ernesto Mason, que es dirigente, ahora Roberto también, además de diputado, miembro del COENA, y externaba su punto de vista, las razones, decía él, por las cuales, a pesar de contar con todas las pruebas necesarias para demostrar la atribución
decía, calumniosa que hicieron dirigentes del Partido Arena de mi participación en un accidente. Desisto, dice, soberanamente de continuar con los procesos judiciales. Y más abajo dice el comunicado también, a pesar de los daños ocasionados a mi imagen, estoy convencido que El Salvador demanda de un ambiente de tranquilidad. Esa es la razón por la cual, dice el presidente, desiste de continuar, para contribuir a este ambiente de tranquilidad que necesita el país y distensión política que permita que todas las fuerzas políticas del país se aproximen en la búsqueda de un camino para sacar adelante a nuestro querido país o a nuestra querida patria. Es parte de lo que dice el comunicado del presidente de la República. No es importante escuchar tu posición respecto a esto porque tú eres de las personas que estaban siendo de alguna manera enjuiciadas. Antejuiciadas. A ver, primero, y quiero dar gracias a Dios porque ya estamos a punto de salir de esta situación tan incómoda en la que hemos estado, a la que hemos estado sometidos. Y digo incómoda porque, por no decir injusta o incorrecta. Si hubiese podido probar Mauricio Funes lo que él dice, que pese a que dio toda la parte probatoria y que con eso él tenía todo a su favor, pues el caso de Ernesto Mason no hubiese sido sobreseído. El dictamen de Ana Vilma de Escobar no hubiese sido no hay lugar a formación de causa. Y en el caso mío, el dictamen tampoco hubiera salido con 7 votos de 9 probables, como no hay lugar a formación de causa. ¿Por qué? Porque ciertamente la razón estuvo de nuestro lado en cuanto a que no hemos cometido ningún tipo de delito en contra del expresidente. Primero, la sana crítica política es necesaria en toda democracia. Toda democracia sana requiere de que se pueda hacer una crítica y cuestionar las versiones oficiales de los funcionarios y de los políticos. Por otro lado, se necesita tener un libre flujo de información y que se permita la libertad de prensa y de información, pero sobre todo que se garantice la libertad de expresión. Estos son elementos esenciales para que la democracia y las libertades funcionen. La crítica política está despenalizada por ley. Recuérdate de que hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto del artículo 191 del Código Penal, donde se penalizaba a los ciudadanos, pero se despenalizaba a los periodistas por los señalamientos que hicieran a los políticos. Entonces, la sala dijo, o todos en la cama, todos en el suelo, y penalizó a los periodistas, si te acuerdas. Dijo, todos tienen que pagar, pero en la misma sentencia dicen, pero esto no debe ser así, lo que debe hacer es despenalizarse totalmente, basado en el libre flujo de la información, en la legítima y la legítima difusión de la crítica política. Entonces, se empezó a trabajar para reformar el 191 y el 183 del Código Penal, y se creó un 183A. Y después se dio la ley para el ejercicio del derecho de respuesta, ¿verdad? La ley para el ejercicio de la rectificación y respuesta. Todas estas fueron sancionadas por Mauricio Funes. Y quedó claro desde el principio, cuando hicieron estas reformas, de que la crítica política está despenalizada. Y el que las contradicciones las hayan generado los mismos actores, o sea, incluyéndolo a él, eso no es culpa nuestra. Nosotros lo que hemos resaltado son aquellas dudas razonables entre las distintas versiones que dieron y lo que nos parecía y nos sigue pareciendo que era contradictorio de lo que ellos declararon respecto de los hechos. Ok. Voy a hacer la última pausa comercial. Roberto, cuando regresemos vamos a hablar con Tony Cabezas de la Radio 109 y por supuesto Tony tendrá más preguntas sobre diferentes temáticas. Regresamos.
Estamos de regreso, vamos a irnos dentro de poco con Tony Cabezas conversando esta mañana, terminando ya la entrevista con Roberto Aguizón. Roberto, ¿cuáles van a ser los ejes de campaña, crees tú? Este tema de la delincuencia, sin duda, ¿no? Como lo ha sido en las campañas anteriores, y la situación económica, ¿seguirán siendo los temas más fuertes de campaña? Bueno, uno no puede desvincularse de los problemas de los salvadoreños. Uno tiene que legislar en función de las necesidades de los salvadoreños, y los alcaldes tienen que hacer propuestas para atender las necesidades también de los ciudadanos del municipio al cual pretenden representar y administrar. Sé que las necesidades de los salvadoreños son claras, eso todas las encuestas te las arrojan, y no hay que buscarle más. Los principales problemas de los salvadoreños son precisamente el tema de seguridad, la falta de empleo, ahora el tema también de seguridad alimentaria ante la situación de sequía que hemos tenido, y que muchas de las semillas que repartieron no han funcionado y no fueron resistentes a la sequía como se esperaba. Creo que el país va a tener una situación muy complicada para 2015, y las necesidades a atender van a ser mayores todavía, no digamos con la situación que vamos a vivir de incremento del costo de la vida producto del paquetazo de impuestos que nos acaban de imponer y que anunciaba el día de ayer y que salía hoy en los periódicos el ministro Cáceres como gran logro de que ya fue sancionado. Fíjate, volviendo al tema anterior y solo para recapitular, en el caso de Ana Vilma se perdieron 2 meses y se tomaron 2 meses para discutir el tema de ella y llegar a un acuerdo y sacar un dictamen que al final ni siquiera lo valoraron y lo ignoraron y terminaron desaforándola, para que resulte que el expresidente después diga, miren, ya no, pero el daño para ella está hecho. Conmigo llevábamos 90 días de discusión cuando se llega a un dictamen. Pero para imponer impuestos bastaron unas cuantas horas en un madrugón. Entonces, no deja de ser contradictorio si los temas del país son para discutirlos ampliamente. Es más, si bien ya habían en la Comisión de Hacienda iniciativas para estos mismos impuestos, los impuestos que finalmente aprobaron fueron distintos, fueron otros. Hubo cambios y todavía los terminaron de cambiar durante la plenaria. Entonces, resulta que una discusión de esa naturaleza requiere de un amplio concurso y de analizar el impacto que va a tener la economía, sobre todo por la falta de empleo que hay en el país, que se puede agudizar. Y si se encarece en un momento donde además los alimentos de la canasta básica van a escasear, pues el impacto va a ser aún mayor al ciudadano común. Y lo hemos estado insistiendo, los temas de los salvadoreños tenemos que atenderlos responsablemente, y es lo que insistimos que este gobierno no hace, sino que actúa de una manera abrupta, sin mayor planificación y sin mayor análisis. Miren, tenemos un problema de caja. Hombre, ¿por qué no se socan el cincho? ¿Por qué no dejan de gastar tanto en campañas para decir que los impuestos van a traer beneficios a los salvadoreños? Cuando las vacas ya están flacas, tú no puedes sacarle más leche. Solo cuando están gordas, pero primero tienes que engordarlas. Y para engordarlas hay que darles incentivos. Es lo que nosotros propusimos. La vez pasada te mencionaba que presentamos una iniciativa para dar un incentivo fiscal directo al que consuma una vivienda. O sea, el que compre una vivienda, sí, claro, según la propuesta que presentamos, tendría un porcentaje de descuento en la renta de los intereses bancarios que pague por esa primera vivienda. Ahí sí tú incentivas a la persona que consume, no a la empresa, no al banco, pero al dinamizarse la actividad de la construcción, va a haber más IVA, va a haber más impuestos sobre la renta porque las empresas van a empezar a ganar, va a haber más empleo, va a haber más consumo, va a haber más de todo. Pero ¿qué va a suceder con esta ley que aprobaron de impuestos a las transferencias bancarias, a las transferencias financieras? Resulta que las casas van a ser más caras, pero no hay un incentivo para comprarlas. ¿Por qué van a ser más caras? Porque una empresa constructora que va a hacer que una pequeña residencial, no hablemos de una gran residencial, que van a construir 10, 15, 20 viviendas, van a comprar cemento
pero no van a comprar puchitos de menos de $1,000, van a comprar grandes cantidades. Ahí va 0.25, igual con el de 0.25% más por la compra. Claro. Está claro que igual que no, con el hierro, igual con la arena. Asume la empresa privada, no va a asumir ese costo. Claro, todo eso se va a recargar en el costo de la vivienda. Ya. Y cuando la compra va a ser más cara de lo que hoy cuesta y sin incentivo para poderla comprar. Entonces, al final de cuentas, la actividad económica, lejos de mejorar, va a disminuir. Roberto, Tony Salizo en la Radio 109, vamos a saludarle para sumarlo también a la conversación de esta mañana. Tony, ¿cómo estás? Ya sabías y te había anunciado que iba a estar conversando esta mañana con Roberto Aguizón. Un gran saludo para Roberto, bienvenido a la frecuencia de Radio 109, aquí en este contacto que hacemos con Canal 12. ¿Preguntas? Buenos días, Tony, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Pues bueno, me imagino ya se la hiciste, tus reacciones ante esta situación que conocimos la semana pasada. Ya el expresidente de la República, Mauricio Funes, dijo, bueno, yo aquí esto lo corto, no más demandas, no más temas judiciales con Roberto Dawison y Ana Vilma de Escobar, y esto creo que deja un camino un poquito más tranquilo en una candidatura que podría ser para la alcaldía de Santa Tecla, Roberto. Ciertamente da mayor tranquilidad ya estar saliendo o estar a las puertas de terminar este proceso incómodo, además de ilegal, porque desde el principio demostramos de que no había ni siquiera fundamentación para que se iniciaran los antejuicios. De verdad que uno se siente un poco más tranquilo, pero sobre todo fortalecido. Doy gracias a Dios porque hizo recapacitar al expresidente. El país no se merece seguir en un clima de confrontación, sobre todo porque estaba buscando que nos desaforasen por razones inverosímiles, porque la sana crítica política, el derecho a la libertad de expresión son derechos inalienables de los salvadoreños, y por eso, por expresarnos y por emitir opiniones, es que nos estaban queriendo desaforar y a Ernesto Mason queriéndolo enjuiciar. Pero quedó claro desde el momento que ni siquiera pasa a la siguiente etapa, sino que en la parte de valorar si reúnen los requisitos. Entiendo que lo que pasa es que no se presentó la defensa del presidente al final. No, es que no es eso. No, es que mira, aquí hay que ver varias cosas. No cumple con los requisitos de procesabilidad, o sea, los requisitos necesarios para poder conocerse estas demandas. ¿Por qué? Y es algo que te decía hace un rato también, que el mismo expresidente fue el que sancionó las reformas al artículo 191, al 183 y la creación del artículo 183A del Código Penal, que son las que despenalizan, primero despenalizan la crítica política y por otro lado también ponen como requisito para poder iniciar una demanda o acusación por delito contra el honor que primero se tiene que demostrar de forma fehaciente que no se obtuvo o no se permitió el ejercicio del derecho de respuesta. Y el expresidente Funes tuvo conferencias de prensa, fue a canales de televisión y además tuvo cadena nacional, o sea, él agotó su derecho de respuesta, por lo tanto no podía demandarnos, no cumplía con los requisitos, por eso no pasó de primera etapa en el caso de Ernesto, pero en la asamblea fue otra cosa lo que sucedió, pero al final de cuentas también se nos terminó dando la razón que no había delito que perseguir. Tony. A ver, independientemente quién tenga la razón, en el fragor de una campaña política, todo esto no deja sentado un precedente de que independientemente alguien tenga fuero o no, en el caso de tuyo y de Ana Vilma Escobar, y se me olvidaba Mason también, que no se pueden decir, pese a que hay una campaña política, ya hablabas tú de la sana crítica política también, que no se pueden decir cosas a la ligera, pese a que haya una situación política y que esto pues no abona nada, digamos, a las propuestas. Mira, yo creo que es al revés, lo que ha sucedido es trágico para la democracia, porque a los políticos, por hacer crítica política, y eso le puede suceder después a los periodistas, se les busca castigar por hacer uso del ejercicio legítimo de su derecho a la libre expresión.
porque el tener dudas y el cuestionar las versiones oficiales de cualquier funcionario es lo que ustedes como periodistas hacen y es lo que nosotros también hacemos desde la Asamblea Legislativa. No tengo por qué creer al 100% todo lo que diga la parte oficial del gobierno, ni tampoco ellos tienen por qué creernos a los de Arena todo lo que digamos, tienen que cuestionarlo, es lo más normal del mundo. Ahí en ese contraste es donde surge la verdad y la gente adquiere un criterio propio. Pero por expresarnos, por emitir opinión y por señalar contradicciones, nos querían castigar y de alguna manera tiene un efecto en el legislativo, porque eso limita a los legisladores, el que te estén desaforando por expresarte libremente, por señalar contradicciones, eso no puede ser. Eso atenta contra la libertad de expresión, que si los legisladores tenemos mayor libertad para expresarnos y aún así nos sancionan, ¿qué puede esperar el ciudadano común? Roberto, eso atenta contra la democracia. A ver, uno de los párrafos dice, mira, Adahuizón, lo dice así, ¿no? De Escobar y Mason, les perdono por los agravios cometidos en contra de mi persona, de mi familia y del FMLN, dice, en el entendido que fueron afirmaciones hechas en el contexto de una campaña electoral. Léase, de alguna manera, ¿no? Fue un exabrupto, quiere decir el presidente de la República, dentro del marco de la campaña electoral, porque ciertamente se debe permitir la libertad de expresión y la sana crítica, pero con responsabilidad. Mira, eso se lee, no se deduce primero, de todo esto. Él debe, primero no sé de qué me va a perdonar porque yo nunca afirmé nada. Yo lo único que hice fue señalar contradicciones. Y eso quedó documentado. Además, el mismo fiscal de mi comisión de antejuicio dijo de que yo lo único que dije fue hacer, yo daba a entender de forma, de una manera subliminal, dijo, si mal no me acuerdo, y se podía inferir, pero nunca afirmó. O sea, él mismo reconoce que yo no afirmé. Entonces, para que se constituya el delito de difamación, tiene que haber una afirmación de parte de una persona. Así que yo vuelvo a repetir, yo lo único que he resaltado y son dudas razonables sobre las versiones oficiales que dieron y sobre las contradicciones que ellos mismos tuvieron en sus mismas versiones oficiales. Así que no veo de qué me tienen que perdonar. ¿Qué opina nuestro invitado, Payín Imendia, que pues es un ciudadano que está queriendo entrar precisamente a este rollo político porque se está presentando ahora como candidato independiente para una diputación en el 2015? Apoyado, dice, por Frente de Resistencia Nacional Organizada, Movimiento Mano Justa, y tiene un eslogan muy interesante que dice: sin pisto y sin partido, pero seré tu voz y seré tu oído, dice. Payín Imendia, ¿qué opinas tú de todo esto? Bueno, este es un sancocho que sucedió. La primera lectura para mí fue que por qué estaban atacando a dos de los diputados que sacaron mayor votación en las últimas elecciones, y pensé que era una maniobra típica de un pío como Funes, de querer de desbancar, de querer quitarle la fuerza de votación que lógicamente Arena tiene. Y luego pues se va él con ese su tema de que lo juramentan en Guatemala, una tipa que no sé quién es, y la opinión pública lo empieza a presionar tanto que ahora él básicamente está pidiendo cacao, porque ha visto que el dedo acusador de la ciudadanía no se baja. Ya hay un precedente, cuando tú hablas de precedentes, ya hay un precedente aquí de que sentaron en el banquillo a un expresidente, tienen que sentar a otro expresidente porque ya se abrió esa posibilidad. Ok, Tony, muchas gracias. Saludos para ti, Tony. Tengo que despedir el programa de esta mañana. Saludos. Ahí vamos Roberto, poco a muchas poco, gracias por haber estado conociendo. con Un saludo. nosotros. Un gusto haber conversado Muchas contigo. gracias, Romeo, igualmente. Es un gusto haber estado contigo. También haber conversado con la gente de la 102.9. Así que estamos siempre prestos a cualquier llamado. Muchas gracias. Saludos. Vamos a hacer la última pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 12. Volvemos.